Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Lopera y en este video me propongo realizar una serie de reflexiones éticas en torno a un tema que está muy de moda por estos días y es el tema de la inteligencia artificial. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la inteligencia artificial ha tenido un impacto importante, digamos, en la vida humana en el último tiempo. Y prueba de ello es, por ejemplo, los avances que se han realizado en el campo de la medicina. Así, por ejemplo, tenemos que, gracias a una inteligencia artificial que tomó como base 100.000 imágenes de rayos X, investigadores de la Universidad de Stanford lograron desarrollar una aplicación que funciona con inteligencia artificial y en ella los médicos básicamente lo que pueden hacer es cargar en su teléfono una imagen de rayos X, subirla a la plataforma con la que funciona la inteligencia artificial y de esta manera obtener un diagnóstico en cuestión de segundos. Es un diagnóstico con un porcentaje de asertividad bastante alto, entonces cuando observamos este tipo de avances que tienen que ver con la inteligencia artificial, pues entonces nos encontramos que la inteligencia artificial es algo 100% beneficioso para la vida humana. Pero resulta que hay una cantidad de cuestiones, digamos, negativas desde el punto de vista ético. Y es que, en primera medida, los desarrolladores de estas plataformas de inteligencia artificial y los inversionistas que los patrocinan van básicamente detrás de los miles de millones de dólares que se pueden generar a partir de ellas sin tener ningún tipo de consideración ética o moral. Por ejemplo, una de las más notables y de las primeras consecuencias que muchos se han atrevido a señalar que tienen que ver con las inteligencias artificiales es el tema de los empleos. Las inteligencias artificiales están desplazando en este momento a una gran cantidad de personal de diversas empresas. Los bancos, por ejemplo, actualmente están usando ciertos tipos de inteligencia artificial que le permite al banco como empresa reducir al personal que trabaja para ellos y de esta manera reducir también el pago de parafiscales y de salarios y demás, pues al cambiar a los seres humanos por una inteligencia artificial. Y eso está ocurriendo no solamente en el ámbito bancario, está ocurriendo en otros ámbitos. Por ejemplo, hace un año, entre un grupo de amigos en Bogotá, estuvo muy de moda asistir a un restaurante muy automatizado en el que simplemente le introduces el dinero en una máquina, pagas en una máquina y una máquina te sirve el almuerzo o aquello que le pides. Entonces es un restaurante prácticamente automatizado que está a cargo de una sola persona. Entonces, ese tipo de inteligencia artificial, pues entonces digamos que hay una serie de empleos, hay una serie de trabajos que desarrollamos los seres humanos que en este momento se ven amenazados, la estabilidad laboral, eh, por las inteligencias artificiales y podemos estar hablando de millones de despidos a nivel mundial gracias a la proliferación de las inteligencias artificiales. Entonces allí hay un primer cuestionamiento ético hacia las inteligencias artificiales. Pero además las inteligencias artificiales generan en nosotros, digamos, una serie de sesgos de todo tipo, desde los políticos hasta los sexuales. Y vamos con un ejemplo sencillo. Si nosotros usamos un buscador cualquiera, y a través de las imágenes buscamos la palabra pobreza. Vamos a ver que en esas imágenes la mayoría de personas que aparecen allí son latinos, gente de la India, de África, ¿cierto? Y vamos a ver que dentro de esa búsqueda de imágenes vamos a encontrar muy pocas personas
blancas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera lo que hay allí es una imagen estereotipada de la pobreza. Este tipo de estereotipos, pues, se dan o se daban o se venían dando en el pasado, ¿cierto? Básicamente, por ejemplo, en el tema de la publicidad. Pero lo que está ocurriendo en ese momento es que las inteligencias artificiales lo que están sirviendo es de caja de resonancia de esos estereotipos y podemos buscarlo, por ejemplo, o encontrarlo mejor cuando buscamos, si en Google escribimos mejores escritores de todos los tiempos o los mejores líderes de todos los tiempos, pues nos vamos a encontrar que la mayoría de ellos son hombres. Si buscamos, por ejemplo, por imágenes o por que Google nos haga un listado de estos líderes, pues la mayoría de ellos van a ser hombres, como en el pasado lo han sido gracias a que hemos tenido pues unas sociedades patriarcales. Pero el inconveniente está en que si en esta época la humanidad quiere cambiar esos estereotipos, quiere superar esa etapa, digamos, patriarcal, pues entonces la inteligencia artificial va a ser un obstáculo para ello, ¿verdad? Cada vez que busquemos hagamos este tipo de búsquedas, pues entonces lo que está haciendo la inteligencia artificial es una especie de caja de resonancia de todos estos estereotipos que, como ya había dicho, pues no son nada nuevo en la historia de la humanidad. Bueno, y además tenemos que decir que las redes sociales pues también están impregnadas de este tema de la inteligencia artificial. Entonces hay un peligro, digamos, bastante grande allí. Y es que las inteligencias artificiales que gobiernan las redes sociales, pues lo que hacen es replicar, ¿cierto? Aquella información a la que estamos constantemente dándole clic, ¿cierto? Entonces, si en determinado momento yo veo un video que trata sobre teorías conspiratorias, entonces muy probablemente las redes sociales, Facebook, Instagram y cualquiera de ellas, me va a estar, digamos, replicando este tipo de teorías conspiratorias. Y así es como muchas personas han llegado a ser terraplanistas, ¿cierto? Lo que hace entonces la inteligencia artificial es como replicarte aquello que te gusta, ¿cierto? Te lo replica y entonces si en determinado momento vas hacia algún lado político, eh, ¿cierto? Alguna percepción, lo que va a hacer esa inteligencia artificial es llevarnos hacia allí. Por eso entonces han aparecido, pues se queda uno sorprendido, ¿cierto? Al ver estos grupos en redes sociales que defienden el terraplanismo. Y pues el terraplanismo puede y no ser peligroso para la humanidad, pero ¿qué decimos entonces cuando ya no es terraplanismo, sino que estamos hablando de antivacunas y todo el riesgo que esto genera? Y pudimos ver una gran proliferación de tendencias antivacunas en medio de una pandemia como la del COVID-19, ¿verdad? Entonces, realmente este tipo de tendencias lo que hacen, lo que representan en últimas es una amenaza a la humanidad, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de antivacunas. También hay cuestionamientos éticos hacia las redes sociales y hacia eh, eh, todo tipo de plataformas de tecnología con el tema del manejo de los datos. Por ejemplo, Google presentó una patente en la que pues, mostraba sus micrófonos inteligentes y todo lo que se puede deducir a partir de los ruidos que se generan en los hogares, ¿cierto? Estos micrófonos pueden estar rastreando, por ejemplo, el tiempo que tardamos en cepillarnos. O si dentro del hogar hay gritos, entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo allí a nivel familiar? Puede haber cierto tipo de violencia. Entonces, de alguna manera, lo que hizo Google al formular esa patente fue mostrarnos que nos están espiando, ¿cierto?
Y entonces hay una cuestión ética, digamos, sobre el manejo que se le dan a esos datos. Pero además también está una cuestión que tiene que ver con los monopolios. Es innegable, por ejemplo, eh, que Facebook, cuando compró a Instagram y a WhatsApp, lo que pretendía era adueñarse de, de las redes sociales, ¿cierto? Crear un monopolio en torno a las redes sociales. Eh, Google también compró a Dynamics, que es el mayor fabricante de robots. También tenemos, por ejemplo, el caso, digamos, nefasto que ocurrió hace unos años con Cambridge Analytica y esa relación con Facebook, ¿cierto? En la que se pudo evidenciar cómo, gracias a Cambridge Analytica, Facebook influyó en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y producto de ello fue elegido Donald Trump, que como presidente de los Estados Unidos tuvo una gran cantidad de cuestionamientos porque pues, es un peligro que alguien venido del mundo de los negocios, no de la política, pues gobierne un país tan importante, ¿cierto? Y que sea además alguien tan beligerante como Donald Trump. Y ahondando un poco más en las cuestiones éticas de la inteligencia artificial, entonces nos encontramos con las armas, esa combinación, esa peligrosa combinación entre armas e inteligencia artificial. Entonces, hoy en día, la proliferación de la inteligencia artificial permite que, por ejemplo, un enjambre de drones se enfrente a un ejército regular de carne y hueso, ¿cierto? Entonces, volvemos a los cuestionamientos que de alguna manera se hicieron en torno a las armas de destrucción masiva, y estamos hablando más concretamente de la bomba atómica, allá por 1945, cuando se lanzaron las de Hiroshima y Nagasaki, y todas las cuestiones, todos los cuestionamientos éticos que vinieron después. Entonces, hoy en día con la inteligencia artificial, de alguna manera lo que estamos haciendo es reviviendo o teniendo una reedición de esa problemática ética, de esa problemática mundial. Eh, Hoy es posible, gracias a la proliferación de la inteligencia artificial, que los aviones no sean tripulados por seres humanos. Es más, los aviones tripulados por seres humanos, se cree que en un futuro pues, van a estar, digamos, descontinuados, porque el ser humano le presenta al avión una serie de limitaciones, ¿cierto? Está comprobado que el ser humano en un avión, pues máximo puede soportar 9G, 9 gravedades, a partir de lo cual, pues el ser humano se desmaya, ¿cierto? Entonces, pues de alguna manera el ser humano es una limitante para esta tecnología. Por eso hoy en día ya se habla de aviones tripulados gracias a la inteligencia artificial. Entonces, ahora que mencionaba el caso de los drones peleando contra un ejército de carne y hueso, pues ya lo tenemos, ¿cierto? Es posible que un grupo, un enjambre de drones peleen contra seres humanos. Y tenemos el caso del general iraní Soleimani, que fue asesinado en el aeropuerto de Bagdad gracias a esta tecnología de drones con inteligencia artificial. Y aquí hay una cuestión bien interesante, también a nivel ético, y es que los biólogos lograron que se prohibieran las armas biológicas, ¿cierto? Es importante, sería entonces importante mirar hacia adelante si nosotros, los que estamos en el mundo de la academia, pudiésemos lograr que sean prohibidas este tipo de armas. Digamos, es una cuestión que me parece a mí bastante importante. Y por último, está el tema de la inteligencia artificial relacionados con los estados de vigilancia totalitaria. Y es el caso, por ejemplo, de China. China clasifica a los buenos y a los malos ciudadanos a través de una especie de inteligencia artificial que funciona
digamos, a través del crédito social. Entonces, si, o sea, es decir, toda la actividad de cada uno de los ciudadanos está siendo monitoreada por inteligencia artificial y esa inteligencia artificial asigna, digamos, una especie como de crédito social. Entonces, si eres el ciudadano que mira a ambos lados y cruza correctamente la calle y la inteligencia artificial te detecta, pues te da unos puntos a favor. Si consumes eh, eh, frutas, agua, ¿cierto? Eh, te dan un puntaje diferente a si consumes cigarrillos y alcohol, por ejemplo. Entonces tenemos el caso de, por ejemplo, en China, de un periodista llamado Liu Hu que se atrevió de alguna manera a exponer un caso de corrupción a nivel de su ciudad, ¿cierto? Y luego ese periodista se encuentra con que está sancionado eh, por este sistema que me parece bastante nefasto y esa sanción implica, por ejemplo, que este periodista no pueda trasladarse, no pueda salir de su ciudad, que este periodista no pueda pagarle una buena universidad privada a sus hijos, un buen colegio privado a sus hijos. Entonces, una cantidad de limitantes, gracias, entre otras cosas, a la inteligencia artificial. De alguna manera, entonces, China se ha ido convirtiendo en un estado de vigilancia totalitaria. Este, eh, este tipo de sanciones, digamos, generan una lista negra. En este momento sabemos que China tiene alrededor de 23 millones de habitantes dentro de esta lista negra con una cantidad de sanciones. Entonces, lo que nos plantea la inteligencia artificial es eso, ¿verdad? Eh, una serie de cuestionamientos. Entonces, al final tendremos que decir que de lo que se trata es de, pues no de irnos a los extremos, es decir, es necesario crear una plataforma, digamos, de regulaciones que nos permitan, por un lado, la toma de conciencia frente a estos temas y, digamos, disfrutar lo mejor de ambos ámbitos. Es decir, no podemos dejar llevarnos tantos por las cuestiones éticas de manera que al final, pues, no se dé ningún desarrollo, pero tampoco, de alguna manera, pues, como desaprovechando las ventajas de las IA, pero tampoco podernos ir al otro extremo, que es dejarnos llevar por los desarrollos de la inteligencia artificial y no ponerle algún tipo de cuestionamiento ético a este tipo de inteligencia, porque entonces hacia donde estamos yendo es hacia una deshumanización. Muchas gracias por la atención.